Entonces, hoy vamos a empezar con su próximo proyecto que tienen que hacer en la materia, que es la poligonal de precisión. Hoy nos vamos a enfocar netamente en un instrumento principal, que es el teodolito, ¿ya? Y, ¿qué más? Eso es todo. Vamos a empezar con la introducción. ¿Qué es el teodolito? El teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico. Mecánico porque lo hacemos manual, óptico porque nosotros leemos los ángulos, ¿entendido? Entonces, quiero que comprendan que el teodolito, al igual que el eclímetro, puede medir ángulos, pero el teodolito tiene la posibilidad de medir ángulos horizontales, en donde tiene una gran precisión porque el teodolito es un instrumento muy preciso en planimetría. Y también puede medir ángulos verticales. Entonces el teodolito sí puede hacer las dos cosas, medir ángulos horizontales y verticales. Ahora, si el teodolito lo acompañamos con una cinta métrica o con otra herramienta auxiliar que se llama mira estadiométrica, que es una regla de 4 metros por si acaso, con la ayuda de estas dos herramientas, este teodolito fácilmente puede medir distancias horizontales y verticales. Claro que con ayuda de fórmulas, al igual que pasaba con el eclímetro, solamente que estas van a considerar ciertos factores del teodolito. Uno de ellos es una característica del teodolito, es que tiene algo llamado coeficiente estadimétrico, conocido como K, y para cada teodolito, cada modelo, esa K varía. Entonces ese dato también se necesita para poder hallar las distancias horizontales y verticales, pero el teodolito solo puede medir ángulos. Con herramientas auxiliares puede medir distancias. Muy bien. Ahora existen varios tipos. Hay 4 en sí. Uno es el repetidor y el reiterador. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. El brújula solamente es un teodolito al que se le ha incluido una brújula. Y el electrónico, que es mayormente conocido como estación total. Y así lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces vamos a ver ya partes y características del teodolito. Ya, las principales partes que tiene el teodolito y que vamos a ver son 6, pero ahorita, bueno, son 5, pero acá están enmarcadas 4. Lo primero es la base nivelante, ¿ya? Más arriba va a estar el limbo, que es una regla, es como si fuera un transportador, pero de 360 grados. Y encima de esto está la lidada. La lidada sería todo el equipo. Y junto con la lidada se va a mover nuestro anteojo, ¿ya? Aquí está, simplemente para que vean cómo es el esquema. Base nivelante, encima el limbo, encima la lidada, y con la lidada está el anteojo. Por si acaso, este limbo, dependiendo del teodolito, puede ser visible como también puede ser no visible. O sea que no voy a poder ver como acá veo el limbo. Acá el limbo es como el transportador, por lo llamemos así, de 360, y tiene un cierto grosor y se puede mover en este teodolito. En otros no se lo nota, ¿ya? Ahora, partes del teodolito. El trípode. El teodolito, solamente el teodolito, no puede medir ángulos si no está bien estacionado, si no lo ponemos sobre algo. Y ese soporte se lo conoce como trípode. Está aquí. Es un instrumento que tiene 3 patas deslizantes, por si acaso, tiene tornillos, y estas patas se pueden alargar como también se pueden comprimir. Y encima de estas 3 patas está un platillo metálico, que sería su cabecita del trípode, donde ponemos el teodolito. Puede ser teodolito, puede ser una estación, o también puede ser un nivel de ingeniero. Esos son instrumentos que hay para topografía. Aquí se puede ver, aquí está la cabecita del trípode, y encima se puede poner un instrumento topográfico, en este caso el teodolito. Ahora, este trípode, como ven, se puede adaptar a distintos terrenos, ya sean muy
con mucha pendiente o también un terreno plano, no hay ningún problema. Entonces de esa forma ya el instrumento puede medir en cualquier lugar, necesita estar sobre ese soporte y posteriormente estacionarlo. Ahora veamos la base nivelante. Esta es la base nivelante, muy bien, y esta base nivelante, antes de la base nivelante hay 3 tornillos. Aquí se puede ver, antes de la base nivelante hay 3 tornillos, y antes de estos 3 tornillos hay otra plaquita, otro platillo metálico que es el que se pone encima de la cabeza del trípode y se enrosca. Una vez enroscado, sujetado con otro tornillo que tiene el trípode acá abajo, el teodolito ya sería uno con el trípode, se moverían los dos juntos. Ahora ya, dejemos de lado el platillo, esa es su función, sirve para unirse al otro platillo del trípode, enroscarse y que sean uno. Encima de este platillo existen 3 tornillos, estos de color negro, hay 1, 2, 3, son 3. Y estos se los conoce como tornillos calantes. Más adelante vamos a ver su función, pero estos 3 tornillos calantes están por debajo de nuestra base nivelante, por debajo. Luego está, luego del platillo y los tornillos calantes, está la base nivelante. Y en esta base, acá arriba lo podemos ver, bueno, en esta otra gráfica, perdón, aquí vemos que tiene un nivel esférico. Entonces, en la base nivelante existe un nivel esférico. ¿Qué creen que hagan los tornillos calantes aquí abajo? Lo que van a hacer, hacían en campo, era manipular estos tornillos de tal forma que en este nivel que es circular, una burbujita esté en un determinado área, en una determinada área. Es necesario. Entonces, no olviden que en la base nivelante está el nivel esférico. Por debajo del nivel de la base nivelante están los tornillos calantes. Muy bien, sigamos subiendo. Bueno, para explicarles las siguientes partes que tiene el teodolito, quiero que entiendan que hay 3 ejes principales en el teodolito, o también en la estación total, que es una estación, pero también estos 3 ejes están presentes en un teodolito. ¿Cuáles son esos ejes? Son el eje vertical, el eje horizontal y el eje de colimación. Estos 3 existen. El principal y el que normalmente se conecta al terreno es el eje vertical, este de acá. Muy bien. Entonces tengamos en cuenta, el eje que se conecta al terreno va a ser el eje vertical, ¿ya? Y pasa de esta manera sobre el equipo. Ahora veamos, subiendo. Hemos dicho que hay una placa metálica. Están los tornillos calantes. Está la base nivelante que incluye el nivel esférico. Luego de eso está el limbo. Ahora, aquí en este teodolito, el limbo es visible. El limbo se puede ver. ¿Qué dice acá? El limbo está constituido por el platillo inferior, con su eje vertical formado por un cono truncado hueco. Aquí debería decir hueco. La graduación del círculo horizontal está contenida en el limbo, que para el control de sus movimientos, tiene 2 tornillos. Uno es de presión, o conocido como para grandes movimientos, y otro tangencial. El tangencial tómenlo como un sinónimo de aproximación, y este otro tornillo es para pequeños movimientos. Ahora, como les decía, el limbo es como esto, es como un platillito, es como un transportador de 360 grados, y es aquí, ¿ven? Recuerdan, ¿verdad? Esta es la base nivelante, está debajo de los tornillos calantes, encima está el limbo horizontal. Ahora, el equipo tiene 2 limbos, por si acaso. Uno es el horizontal que acabamos de ver acá, en este teodolito es visible, pero hay otro limbo también, que es el limbo vertical. Este no es visible, y ya vamos a saber por qué.
Bueno, el limbo, este limbo horizontal azimutal, el que se puede ver, el que está aquí, este limbo está dividido en 360 grados, ¿ya? Ahora, cuando se quiere hacer lecturas, dependiendo del equipo también, se llega a medir minutos y segundos. Ahora, ¿en qué varían los teodolitos? Varían en cuántos segundos pueden contar. Hay algunos que pueden leer hasta cada segundo. Un ejemplo, digamos que un ángulo mide 230 grados, 45 minutos y 10 segundos, ¿ya? Este teodolito te va a leer los 230 grados, 45 minutos y 10 segundos. Pero hay otros que leen cada 6 segundos, por lo que esos 230 grados, 45 minutos, 10 segundos, puede leer los segundos, ya sea 6 segundos o 12 segundos, que va a ser 12 segundos porque está más cerca, ¿verdad? Entonces, es como si lo redondeara a 6. Todo lo que lean va a ser múltiplo de 6 segundos. Hay otros que es cada segundo. Eso ya depende del equipo. Pero la regla para que puedan leer es que tiene que tener este limbo. Ahora, ¿por qué en algunos es visible y por qué en otros no? Aquí hay un ejemplo. Acá este teodolito, pueden ver, se ve una cosita negra. Este es el limbo. Es visible para este teodolito. Pero para este otro no veo en ningún punto un platillo circular negro o de otro color. ¿Por qué? Porque su limbo es interno. Entonces, ¿en qué es lo que hace que un teodolito mida ángulos? Que tenga este limbo. Muy bien. Ahora, ¿en qué también varían los teodolitos? Es que este limbo, al ser visible, como este caso, yo puedo poner el 0 donde yo quiera. Esa es la cuestión. Si yo puedo mover el 0 cuando yo quiera, va a pasar dos cosas. El 0, puedo ponerlo aquí. Muy bien, lo fijo. Entonces, al medir voy a tener voy a tener lecturas, voy a tener mediciones. Pero si lo suelto y por más que mueva el teodolito, no voy a poder medir nada porque el limbo no está fijo. Entonces, al ser visible, yo puedo hacer como si el limbo se activara o se desactivara. Activo sería cuando lo fijo, cuando el 0 tiene una posición. Lo desactivo cuando el 0 es móvil. Y entonces el teodolito no va a leer nada. Eso me da, o esa ventaja es la que tiene este teodolito. Pero cuando no se ve esa plaquita, ven, acá no hay plaquita metálica, bueno, una plaquita graduada por acá debajo de la lidada, es porque está fijo, que quiere decir que el 0 dentro del equipo, el 0 está bien ubicado y por más que lo muevas, todo el 0 se va a quedar ahí, a menos que lo desarmes, pero va a estar ahí. Entonces, cada vez que quiera, que mida o que vea, siempre va a haber una lectura. ¿Por qué? Porque el 0 está fijo, tú no puedes desactivar, vas a mover el teodolito y vas a tener una lectura. Entonces, ese tipo de cosas están presentes en los tipos de teodolitos. Ahora, esa es la particularidad de su limbo horizontal. Pero hemos dicho, hay otro más, el limbo vertical. Este limbo vertical y de igual forma hace que el teodolito puedan ser de dos tipos. Uno, un limbo vertical que sea cenital. En este caso, el 0 es muy importante, la posición del 0 va a estar hacia arriba. Ese es un tipo de teodolito cenital. Pero también existe el teodolito vertical. ¿Qué pasa? Ahí sucede de que el 0 está abajo. Entonces existen esas dos posiciones, ¿ya? Existe el teodolito cenital, donde el 0 está arriba, y el nadiral, donde el 0 está abajo. Otro. Aquí estamos viendo que el teodolito se puede dividir en dos. Pueden ser cenitales o nadirales. Otro. En el limbo horizontal, si el limbo es visible, el teodolito tiene la posibilidad de activar o desactivar el limbo. Pero si el limbo no es visible, si el limbo no se ve,
Entonces el 0 está fijo, tiene una única posición, ¿ya? Entonces el limbo, como dijimos, es como una reglita graduada. Se puede ver o no. Y dependiendo de eso, mi teodolito va a ser de un determinado tipo. Ya, muy bien. Por encima del limbo, aunque no se vea, está la lidada. La lidada se encuentra instalada con su eje vertical dentro del hueco del limbo. Muy bien. Entonces, acá vemos que el limbo es así. Aquí imaginariamente piensen que hay un huequito. Entonces, dentro de ese huequito va a estar la lidada. El movimiento entre los dos ejes está controlado por tornillos. Muy bien. Ahora, yo les dije, hay la posibilidad de que se active o desactive el limbo. Muy bien. Si tiene esa posibilidad, mi teodolito, si puedo ver así, visible, el limbo, implica que mi instrumento va a tener unos tornillos, que dijimos era uno de presión para grandes movimientos y el otro tangencial o de aproximación que sirve para pequeños movimientos. Estos tornillos pueden estar presentes o no, va a depender si el limbo está visible. Sin embargo, de la lidada sí o sí va a estar. Sí o sí, la lidada va a tener un tornillo para grandes movimientos horizontales y un tornillo de pequeños movimientos horizontales. ¿Por qué? Porque seguramente yo con el teodolito voy a querer seguramente visar algo, apuntar hacia algo. Entonces, para tener, como el clímetro, para tener una gran precisión, utiliza dos tornillos, uno para ubicar dónde está y el otro para aproximarse lo más posible. Ahora, esos son los dos tornillos principales en la lidada. Para la lidada existen dos tornillos, uno para grandes movimientos horizontales y uno para pequeños movimientos horizontales. Sigamos. Ahora, acá dijimos que mi teodolitos pueden ser de dos tipos, cenitales o nadirales. Muy bien. ¿Por qué? Porque el limbo vertical, el 0 puede estar arriba como también puede estar abajo, pero hay algo que quiero que entiendan, que dependiendo ya sea arriba o abajo, ustedes no van a poder mover ese 0, siempre va a estar ahí, ¿entienden? El 0 sí o sí, si está arriba, si el fabricante lo puso arriba, se va a quedar ahí, entonces ese teodolito es cenital, pero si está abajo, igual, no lo van a poder mover y va a ser un teodolito nadiral. Eso dependiendo de su limbo vertical. Ahora, para el limbo horizontal, hemos dicho, si es visible, va a ser de un tipo. Si es invisible, no se puede ver, es de otro tipo. ¿Y cómo se los conoce? El que no tiene, en donde no se puede ver, no puedo percatarme del limbo, ¿dónde está? Se lo conoce como teodolito reiterador. Y el teodolito en donde sí puedo distinguir el limbo, donde sí me aparece, es el teodolito repetidor. Ahora, vamos a ver, quiero que vean estos gráficos. Este de acá, el reiterador primeramente. En acá, ya dijimos, no se puede ver el limbo. Yo no distingo ninguna placa de otro color, nada, no distingo acá. Entonces, primero digo que es un reiterador. Ahora, para vincularlo con esta imagen, quiero que entiendan que está avisado desde esta forma. Lo estamos viendo en perfil. Aquí está. Pueden ponerle una guía. Este es el anteojo. Si ven, aquí está el anteojo, entonces lo estamos viendo de esta cara. Muy bien. Lo que está en amarillo, todo esto es la lidada. Y como dijimos, está dentro del limbo, que es todo verde. En este caso, está desde aquí hasta acá. Todo es verde. Todo lo que está con verde es nuestro limbo, ¿ya? Entonces, el limbo, como abarca todo hasta la base nivelante. Aquí, por ejemplo, aquí está, o esta parte representa el nivel esférico del que habíamos hablado. Esta parte, que es la base nivelante, está sujeta o está unida o es uno con el limbo,
Entonces acá el limbo no se puede mover solito, o más bien dicho, no se va a mover. La base, como es la base, no puede moverse, ¿verdad? La base está fija, entonces el limbo es fijo. El único que se puede mover es la lidada. Por eso, en este teodolito solo existe el tornillo de sujeción de la lidada, que es el tornillo de grandes movimientos, y el otro tornillo, que es el tornillo de pequeños movimientos de la lidada, el tornillo de aproximación. Entonces, yo voy a poder con estos dos tornillos mover mi teodolito en el plano. Yo voy a poder pisar mi punto en el plano con ayuda de estos dos tornillos. En el plano, por si acaso, por favor. Quiero que entiendan que estos dos tornillos van a hacer que mi teodolito se mueva en el plano. Ahora, ¿qué sucede con el repetidor? Para reconocer un teodolito basta con que lo vean, ¿verdad? Ya hemos dicho, el reiterador no tiene un limbo visible. Entonces, este es un teodolito reiterador. ¿Qué pasa con el repetidor? El limbo es visible. Perdón que lo repita tanto, pero es muy importante. Muy bien, yo puedo ver, aquí está mi limbo. Es un teodolito, un teodolito repetidor. ¿Cómo es el teodolito repetidor? Muy bien. Aquí igual lo estamos viendo desde esta cara. ¿O no? Desde esta cara. ¿Ya? Aquí está el anteojo, es desde esta cara. Muy bien. Otra vez, tiene la lidada, todo lo amarillo. Y como dijimos, está dentro del limbo, ¿verdad? Hay un huequito, allá adentro está la lidada. Por allá adentro pasa el eje vertical. Y su alidada también tiene un tornillo para grandes movimientos horizontales y uno para pequeños movimientos horizontales. Ahora sí puedo distinguir la base y el limbo, cosa que acá no podía, ¿verdad? Aquí el limbo está representado con un color azul, por si acaso. ¿Ya? Y el verde sería la base nivelante con su nivel esférico. Entonces, lo de verde se va a quedar quieto, por si acaso. Lo que se va a mover es el azul. El azul, si se dan cuenta, está conectado a otros dos tornillos. Así como la lidada puede hacer grandes y pequeños movimientos, el limbo también puede. ¿Por qué? Porque tiene los tornillos de sujeción del limbo. Aquí está mal, no tiene que decir base. El tornillo de sujeción del limbo, que sería para grandes movimientos, y uno para pequeños movimientos, el tornillo de pequeños movimientos. Muy bien, entonces así se distinguen los dos tipos de teodolitos. Normalmente, como el teodolito es un instrumento de gran precisión en altimetría, esta clasificación es la que más importa. ¿Qué es lo que te preguntan? Si tu teodolito es reiterador o repetidor. Entonces, esta es la forma de decirles. Hay uno, el repetidor sí tiene esto y el reiterador sí no. Y esta clasificación está por encima de la que habíamos visto antes, que era si es cenital o nadiral. ¿Por qué? Porque esto normalmente se utiliza ya para unos métodos en donde se emplean las herramientas auxiliares, ya sea cinta o la mira estadimétrica. Pero el que más prevalece, como dije, es el repetidor y reiterador. ¿Por qué? Esa clasificación, ¿por qué? Porque es planimétrico, es un instrumento planimétrico. Y el teodolito, solo el teodolito, puede medir ángulos. Entonces, esta es la clasificación más importante: reiterador y repetidor. Ahora, otra diferencia que es muy importante que entiendan es que el teodolito reiterador tiene 3 ejes, pero el repetidor tiene 4. ¿Por qué? Simple. Porque, bueno, revisemos. Ese es el teodolito reiterador, ¿verdad? Hemos visto en el gráfico. Hay un eje que pasa así, que es el vertical, ¿verdad? Y este eje vertical normalmente se conecta al terreno. Ese eje vertical existe porque existe la alidada. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene un eje horizontal y uno de colimación.
Muy bien, hasta ahí he contado 3 ejes. Solo tiene esos 3. ¿Qué sucede con el repetidor? El repetidor también tiene su eje horizontal y tiene su eje de colimación. También tiene la alidad, entonces eso es un eje vertical. Pero el repetidor tiene la posibilidad de mover el limbo. El limbo se puede mover solito, como también no se puede mover. Pero el simple hecho de que el limbo pueda moverse, o sea que pueda girar, ¿qué hace? Implica que hay un centro, ¿verdad? Y en ese centro está pasando un eje que permite que nuestro limbo pueda girar. Entonces existe otro eje vertical. Son 2. Tiene 2 ejes verticales, un eje de colimación y uno horizontal. Tiene 4 ejes. El reiterador tiene 3 ejes. Entonces, esta también es una pregunta frecuente y también es una característica muy importante que distingue a nuestros 2 tipos de teodolitos. El reiterador no tiene un limbo visible, su limbo es invisible y solo tiene 3 ejes, pero el repetidor tiene 4 ejes. ¿Por qué? Porque 2 verticales. Tiene 2 verticales, uno para los movimientos de su alidada y otro para el movimiento de su limbo. Avancemos. Y aquí están, las dos otras partes más importantes en el teodolito. Uno es el anteojo, que es este. Este anteojo es la parte óptica principal del instrumento, en el que están instaladas las lentes que constituyen el ocular y el objetivo, así como el retículo, y sirve para la obtención de la imagen del objeto observado. Entonces, en todo acá hay lentes en donde se proyectan las imágenes, ¿verdad? Y ese es el anteojo. El anteojo también puede moverse. Por el anteojo pasa el eje de colimación, ¿verdad? Este ángulo, a lo que vea el anteojo, va a poder medir su ángulo horizontal y su ángulo vertical, por si acaso. ¿Y por qué les digo esto? Porque cerca del anteojo está este otro visor, digámosle así, otro tubito, en donde también nosotros podemos posar la vista, y aquí adentro es donde están los ángulos, o donde pueden realizar la medida de los ángulos, porque necesitan saber, ¿verdad?, dónde leo los ángulos. Pues se lee por aquí, por si acaso, es aquí. Ahora, el otro, el retículo. Este de acá es esta cosa, este arito, un poco dorado, y en acá, cuando nosotros posamos la vista, podemos ver que en el retículo existen 2 hilos. Uno de ellos es un hilo axial, o también conocido como el hilo horizontal, que está en el centro. Y también existe otro hilo que es el hilo vertical, que igual pasa por el centro. Entonces, lo que yo vea en este puntito va a ser el objetivo. Normalmente lo que nosotros tratamos de hacer en campo es que este puntito, que es la intersección de estos 2 hilos, coincida con los puntos del terreno que queremos levantar, o que coincida tal vez con los instrumentos o herramientas auxiliares que tengamos en campo. ¿Por qué? Porque aparte de estos 2 hilos, existen otros 2 que son paralelos al horizontal, y uno es el hilo estadimétrico superior o hilo superior y el hilo inferior. Estos 2, por si acaso, son equidistantes al hilo axial. Entonces, estos hilos también nos sirven en campo para hacer ciertas lecturas, pero esos solamente sirven si realmente estamos empleando una herramienta. Si no, no tiene ninguna importancia, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esas son las partes principales del teodolito. Aquí están más detallados, por si acaso. Aquí dejé los 2 ejemplos. Y como dije, acá está el anteojo. Y
Bueno, veámoslo así. Del limbo tiene sus tornillos calantes, tiene sus tornillos para grandes movimientos horizontales y para pequeños movimientos. Pueden estar o no, eso depende del teodolito. Ahora, para la lidada sí o sí existen dos tornillos, uno que es para pequeños movimientos y uno para grandes movimientos. Y el anteojo también se puede mover solito. Entonces eso quiere decir que también existen sus dos tornillos, un tornillo para grandes movimientos verticales y uno para pequeños movimientos verticales. ¿Por qué? Porque se va a mover de esa forma, se va a poder mover verticalmente. ¿Qué más? Dije que existe este otro tubito en donde nosotros podemos hacer las lecturas de los ángulos. Acá adentro está, por decirlo así, esa reglita que te va a indicar qué ángulo es. Y normalmente para poder ver eso necesito que tenga una precisión. Y para poder hacer que sea preciso también tiene su tornillo, este grande. Es el tornillo para este pequeño tubito. Y no va a mover nada. Lo que va a hacer es que puedas leer los ángulos, porque necesitas tener precisión en la lectura. Y por si acaso, ¿qué más quiero que sepan que hay? Existen en el teodolito dos espejos, ¿sí? Y un espejo es para que ustedes puedan ver por una plomada, ¿ya? Vamos a ver más adelante eso. Y existe otro espejito para poder ver lo que está en este tubito, porque como es oscuro, no tiene sol y entrada, por decirlo así, necesita que haya luz. Entonces esto de acá es el espejito, se abre este espejo, se ilumina bien y van a poder ver los números acá adentro. Sería muy bueno tener el teodolito. Voy a tratar de buscar videos sobre eso, pero no los he encontrado, pero los voy a buscar aún, para que vean que hay un espejo que cuando se abre se puede hacer la lectura de los ángulos. Y aquí están más descripciones de las demás partes y tornillos que existen, pero que normalmente esos tornillos son para arreglar a la estación, porque a veces esta se desconfigura, o sea que los ejes están mal ubicados. Pero eso no, nosotros no nos encargamos, ¿ya? Hay también algunos teodolitos pueden tener esto de acá, es el asa. Por acá normalmente lo agarras al teodolito, pero si no tiene, entonces tienes que ser muy cuidadoso, como en este caso no tiene, entonces lo tienen que agarrar muy bien, porque es algo pesadito, pesa 6 kilos, si no me equivoco, o un poco más, y es delicado, entonces tienen que cuidarlos, agarrarlos muy bien. Y algunos tienen la facilidad del asa, que puedes agarrarlo con una mano, pero si no, tendrás que agarrarlo con las dos. Y aquí vamos a ver este video para que puedan ver más o menos cómo se mueve, ¿ya? Está sin audio, sí. Y yo les voy a describir lo que dice. Bueno, les voy a describir el instrumento. Oye, ahora sí. Ahí está, ¿ven? Bueno, aquí no se nota bien, pero se supone que esta es una estaca. Bueno, este punto es en donde el instrumento, por decirlo así, está haciendo, o desde este punto el instrumento va a hacer sus mediciones. Este punto es muy importante representarlo en el terreno, porque es en este punto en donde va a pasar sí o sí mi eje vertical. Les dije, ¿verdad? El eje vertical se va a conectar con el terreno. Entonces, ¿dónde está conectado? Hay que poner una marca. Normalmente son estacas o clavos, pero tenemos que tener en cuenta que sobre ese punto que estoy representando en el terreno va a estar sí o sí, o va a pasar sí o sí mi eje vertical. Muy bien, sigamos. Ya, encima de la estaquita está nuestro trípode. Y como les dije, aquí está el platillito. Ahí están las patas, el platillito, y sobre ese platillito hay otro, pero que es del trípode y que se une. Estos dos se unen y es como si fueran uno solo. Ahora, aquí yo puedo ver, ¿qué puedo ver? Existe el limbo, puedo divisar al limbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este teodolito es un teodolito repetidor. ¿Por qué? Porque el limbo es visible. Muy bien, sigamos. ¿Qué más? Ay, a ver, aquí está.
después del platillito están los tornillos calantes, son 3. Encima de los tornillos está mi base nivelante. Muy bien. Ahora, como tengo el limbo, como existe mi limbo, puedo verlo. Hay 2 tornillos, porque está visible. Un tornillo es para grandes movimientos horizontales y el otro tornillo es para pequeños movimientos horizontales. Ya, muy bien. Ahora, acá pueden ver, aquí igual se puede ver una imagen. ¿Y qué imagen va a ser? Por acá se puede ver el suelo. Esto se conoce como plomada óptica, porque acá yo voy a ver dónde voy a estacionarme. Este también tiene una cruz filar, tiene el hilo vertical y el hilo horizontal. Entonces en su intersección voy a representar, voy a estacionar el equipo en donde esté. Entonces este también tiene su espejito, por si acaso, porque al ser solo una entrada igual es oscuro por si acaso. Entonces tiene su espejito para que pueda ver mi terreno. ¿Ya? Ahora, encima del limbo está mi alidada. Ahora la alidada tiene igual sus 2 tornillitos. ¿Ven? Del limbo abajo están sus 2 tornillos. De la alidada están junto con ella. Existe un tornillo, este largo, es para grandes movimientos horizontales. Y el que es más chiquito es para pequeños movimientos horizontales, para aproximarse más. Muy bien. Entonces, después del limbo está la alidada junto con sus tornillitos. Encima de esto está mi plomada óptica, donde puedo ver el terreno. Aquí está mi anteojo, ¿ven? Acá adentro hay más lentes por si acaso. Y aquí está, aquí, este es para grandes movimientos del anteojo. Y este otro tornillo es para pequeños movimientos del anteojo o movimientos verticales. ¿Ven? Así es. Aquí pueden ver el nivel tubular. Aquí está el espejito que les decía. Este otro espejo, si está arriba, es para que yo pueda leer los ángulos que están aquí. ¿Ya? Y para poder ser precisos en la lectura, existe este otro tornillo que es el más grande, pero es el tornillo micrométrico, para las lecturas micrométricas. Es curioso. ¿Qué más? Aquí está el retículo. Y acá no sé si puedan notar, es como una rosca. Esta rosca es gradual. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintos ojos. Algunos necesitamos lentes y otros no. Y también entre los que necesitamos lentes, algunos necesitan que sea de más gradación o de menos, ¿verdad? Entonces, para evitar todos los errores que puedan ocurrir por nuestros ojos, lo que hace el teodolito es que también puede adecuarse a nuestra vista. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo veo por acá, normalmente uso solo un ojo, ¿ya? Y yo puedo graduar la visión de acuerdo a mi ojito. Entonces, es como si se personalizara. Entonces, una persona no es necesario que, aunque use lentes, no es necesario que los use cuando esté trabajando con el teodolito. Eso también es importante que sepan. Ya, muy bien. ¿Ven? Ahora quiero que veamos acá. Aquí, no sé si lo notan, hay una rayita. Y no es porque el teodolito haya sufrido alguna caída y se haya ya tenido ese rasguño. No. ¿Saben qué es? Esta marquita representa el ángulo que se está leyendo aquí. ¿Cómo es eso? Es que nuestro limbo, les dije, ¿verdad? Está dividido en 360 grados, en 360 partes. Cada parte es un grado y dependiendo de nuestro micrómetro vamos a poder leer minutos y segundos. Y lo que sucede es que si el limbo, ¿qué les dije? El limbo acá tiene esa posibilidad, ¿verdad? De activarse o de desactivarse. Entonces vamos a suponer,
A ver, imaginen que el 0 está en un lugar fijo. Nosotros lo hemos decidido. Entonces, esta rayita me va a decir qué ángulo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque esta lidada se puede mover sobre el limbo. Entonces, si esa rayita cayera, digamos, por aquí, la lectura seguramente sería entre 45, 46 y seguramente con el tornillo micrométrico voy a saber cuántos minutos y segundos. Si la rayita cae por acá, digamos, seguramente es entre 313 o 314, algo así. Esa rayita va a marcar el ángulo. Y normalmente, ¿cuál es la función de esa rayita? Esa rayita yo puedo hacer que coincida con el 0. Entonces, si el limbo con la lidad coinciden en 0, yo puedo poner el 0 donde yo quiera. ¿Entienden? Es como si los uniera y los hiciera mover donde yo quiera y puedo poner el ángulo donde yo quiera. Pero si el limbo está fijo, entonces la lidada va a leer seguramente un ángulo respecto a la posición de esta rayita. Eso es muy importante por si acaso. Esta rayita indica el ángulo que se va a medir o nos puede servir para imponer un ángulo donde yo quiera. En eso nos ayuda esta marca que tiene el teodolito. Ya habíamos observado todos respecto al teodolito. Esta marca o rayita que ya sabemos que o mide el ángulo o podemos hacer o imponer un ángulo donde yo quiera. ¿Qué más? A ver. Como les decía, igual se puede fijar y de igual forma se puede graduar respecto a nuestra visión y se leen los ángulos, pero en el video no se nota. Ese es el tornillo para poder leer los ángulos. Este, como dije, es el de pequeños movimientos de mi anteojo y este es el de grandes movimientos. Y sí, solo eso. Normalmente así es el teodolito. Bueno, el que tenemos en la carrera, uno tiene esta cajita que se asemejaba a una garrafita y hay otro que tiene otra caja por si acaso. Entonces esto en acá se transporta el teodolito, ¿ya? Y para que no sufra golpes o nada, porque como se trabajó en campo se tiene que trasladar el equipo, ¿verdad? Y tenía estos dos sujetantes y se podía abrir. Así se guardaba el teodolito. Ahora había una posición única para guardar por si acaso. Si ven, esto está fabricado para que el teodolito encaje perfectamente. Cada pieza, ven, tiene esto incluido para que pueda posicionarse sí o sí ahí. Igual tiene más ganchitos para seguir sujetando al teodolito, es muy importante. Ahora normalmente se lo guardaba respecto a una posición y esa posición estaba demarcada por esta marca roja y un puntito. Normalmente teníamos que hacer coincidir esta raya y este punto. El anteojo tenía que estar igual en una posición por si acaso y así se lo sacaba. Ahora aquí sí se nota el nivel esférico, ¿verdad? En la base nivelante se encuentra nuestro nivel esférico. Acá a simple vista notamos que el limbo no se puede ver un limbo, por lo que este teodolito es un teodolito reiterador. ¿Por qué? Porque mi limbo es invisible, no puedo verlo. Sigamos viendo este video. Ahí estaba la marca, era un wilt. Hemos visto esto. Ahora ven aquí. Muy bien, aquí hay un espejo, podemos notar el espejo, los tornillos. Aquí sí veo que solo hay 2 tornillos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo hay lidada, entonces la lidada para moverse necesita 2 tornillos.
si vemos, la alidada solo puede moverse horizontalmente, ¿verdad? Mientras que el anteojo se mueve verticalmente. Eso también es para que lo sepan. ¿Ven? Hay un tornillo que hace que se mueva mucho y hay uno que va a hacer que no se mueva y parezca que no se mueva, pero son pequeños movimientos. Muy bien. Eso es todo. Sí, eso es todo respecto a los teodolitos. Sigamos. Ahora sí. Vamos a ver a más profundidad los ejes que tiene nuestro teodolito. Como les dije, estos ejes también están en la estación total, porque la estación total es solamente un teodolito electrónico. Y ahora, los tres ejes que sí o sí tiene son los ejes vertical, que es una línea imaginaria alrededor del cual gira la alidada y además pasa por el centro del limbo. Dijimos también que si el limbo es visible, que si yo puedo verlo, entonces el limbo también tiene su eje vertical en donde va a girar, ¿ya? Entonces, si es repetidor, va a tener dos ejes verticales. Si es reiterador, solo tiene un eje vertical. Muy bien, otro, el eje horizontal o inclinación, es este, de acá hacia acá. Es igual otra línea imaginaria alrededor del cual gira el anteojo. Entonces, si existe este eje horizontal, ¿por qué? Porque el anteojo se puede mover así, ¿verdad? Necesita un eje donde girar y ese es el horizontal. Además pasa por el centro del limbo vertical. Eso también. Por si acaso, aquí me faltaba poner que el eje vertical sí o sí pasa o sí, va a pasar en un punto del terreno, en un punto representado del terreno. ¿Ya? ¿Qué más? El eje de colimación, el eje óptico o el eje de puntería son lo mismo. Es este otro eje que es una línea imaginaria que une el cruce de los hilos del retículo, del centro óptico del objetivo y además pasa por el centro del anteojo. Muy bien, entonces aquí hay una cruz ciliar y aquí hay un lente. Entonces en esos centros va a pasar este eje de colimación y este eje de colimación nosotros lo movemos para que sobre este eje pase un punto que nosotros queramos levantar. ¿Ya? Existen estos tres ejes por si acaso. Ahora, como habíamos dicho, existe teodolito reiterador o repetidor. Eso es lo principal que entendamos. Luego ya, dependiendo de la posición de su limbo vertical, vamos a saber si es cenital o nadial. Pero lo principal es identificar si nuestro teodolito es reiterador o repetidor. ¿Por qué? Porque dependiendo de este vamos a poder hacer un método para poder leer los ángulos. Existen dos métodos. El método de reiteración o de repetición. Normalmente el método de reiteración necesita que el cero, que el cero del limbo esté en un punto y que se quede fijo. Y como se quede fijo cada vez que yo mueva mi alidada y haga una lectura, seguramente va a leer un ángulo. Pero si vuelve a esa posición, tiene que volver al cero. Entonces, en un método de reiteración, necesito que el cero sea fijo, tal que si yo muevo y vuelvo otra vez a ese punto, siga leyendo cero. Esa es una característica. Entonces, esa posibilidad de dejar el cero donde yo quiera, puedo hacerlo un teodolito repetidor, porque su limbo es movible. En cambio, el reiterador no tiene otra opción. Si el cero haces que pase por aquí, sí o sí se va a quedar. No vas a poder manipularlo de otra forma. Sí o sí, el cero se va a quedar aquí. Entonces, para el método de reiteración, me puede servir cualquiera de estos dos teodolitos. En cambio, para el repetidor, yo necesito que mi cero se mueva. ¿Por qué? Porque seguramente, ¿qué sucede? El cero, al principio, yo voy a hacer que pase por este punto llamado punto P1. Y voy a hacer que mida un ángulo. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a volver a querer retornar a este punto, pero no quiero que me ponga cero, quiero que me ponga la lectura que he leído acá.
Entonces, como el reiterador, una vez puesto el 0 aquí, no se va a mover, no tiene esta posibilidad que tiene el repetidor, que va a ser, seguramente voy a unir limbo y alidada. Cuando estén unidos no va a medir nada, por si acaso. Entonces voy a volver a dejar el limbo fijo aquí, va a moverse, va a medir un ángulo. Otra vez voy a unir limbo y alidada, lo voy a dejar acá, fijo, y va a medir. Entonces el repetidor, al poder tener esa característica de poder mover el limbo cuando yo quiera y medir cuando yo quiera, entonces lo hace útil para el método de repetición. Muy bien, entonces existen estos dos métodos para medir ángulos verticales, reiteración y repetición. Si tengo un teodolito reiterador repetidor, puedo emplear el método de reiteración. Cualquier teodolito me sirve para este método, pero para el de repetición es solamente el teodolito repetidor, es exclusivo de él. En la próxima semana vamos a ver, por si acaso, las mediciones angulares con teodolito, pero hoy vamos a tratar de terminar con las estaciones. ¿Por qué? Porque antes de medir yo tengo que saber estacionar. ¿Y a qué se refiere estacionar? Como habíamos dicho, el teodolito tiene estos tres ejes, ¿verdad? Y yo necesito que mi eje vertical esté representado en el terreno. Entonces hay todo el proceso que se hace para que este eje esté representado en el terreno, se lo conoce como estacionamiento físico, ¿ya? Ahora, ¿por qué de la estación total? Porque si yo sé estacionar una estación total y también no necesito aprender ya cómo estacionar un teodolito, porque son los mismos pasos. En este caso va a ser exactamente lo mismo, porque la estación que vamos a ver tiene una plomada óptica, o sea que no tiene una plomada lazo. Bueno, y el teodolito tiene lo mismo. En el teodolito habíamos visto hace rato nomás, es que tiene una plomada óptica en donde yo voy a poder, por donde yo puedo ver el terreno y dónde está quedando mi dónde está quedando mi eje vertical. Aquí lo habíamos visto, aquí está, ¿verdad? Como es así, yo sé que es óptico porque nosotros tenemos que pasar nuestro ojito por acá para poder ver el terreno. Hay una serie de entes y partes acá adentro que hacen que yo pueda ver lo que está en el suelo, ¿ya? Entonces, si yo les dije, ¿verdad? Acá existe una cruz filar, igual hay un hilo vertical y un horizontal, y en esa intersección va a estar el punto que tenemos que representar. Entonces yo tengo que hacer que esa intersección pase por mi terreno para garantizar que mi eje vertical está en el terreno. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se hace? Es así. Normalmente, ¿qué pasa? Lo primero para poder estacionarse físicamente, por si acaso, estacionamiento físico del instrumento, es fijar el punto de estación, ¿verdad? Puede ser una estaca, puede ser un clavo, pero tiene que haber un punto en donde va a pasar mi eje vertical. En acá es una estaca de madera muy rústico, pero acá no sé si puedan verlo, hay un puntito rojito. Este puntito de acá es el punto por donde sí o sí va a pasar mi eje vertical. ¿Qué hacemos? Agarramos el trípode, que es el soporte, ¿verdad?, para el instrumento que vayamos a estacionar. Y lo que hacemos es soltar. Tiene tornillos también que hacen que esta pata sea regulable. Podemos alargarlo, podemos acortarlo, pero es regulable. ¿Por qué? Porque cada persona tiene distinta altura. Cada instrumento tiene distinto tamaño. Entonces, como dijimos, no pueden haber errores, porque no pueden ni acacharse ni levantarse. Hasta el teodolito tiene para poder ajustarse respecto a su visión. Entonces el trípode también tiene esa posibilidad de adecuarse al terreno, adecuarse a la persona, adecuarse al instrumento. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente hacemos esto. Tratamos de poner las patas del trípode
algo equidistantes o lo más equidistantes posibles del punto de estación. Está aquí, ¿dónde está acá? Y este platillito que habíamos visto que era la cabeza del trípode, que esté lo más horizontal posible. ¿Por qué? Porque el teodolito también tiene, como dijimos, es bastante preciso en planimetría, entonces tiene que estar paralelo al plano, ¿verdad? Es así, garantizábamos de que esta base sea lo más horizontal posible y garantizar que por acá si yo pongo mi estación o mi teodolito o cualquier instrumento, pase por mi estaca. ¿Y qué pasaba? Lo que hacíamos es, luego de posicionarlo debajo de la estaca, para garantizar que esté muy próximo, el trípode, esta plaquita tiene un huequito en donde está el tornillo de sujeción, pero es un hueco amplio por donde nosotros pasábamos una piedrita y la hacíamos caer para ver si llegaba o si estaba cerca de esta estaca. De esa forma garantizábamos de que esté lo más cerca posible y que también esté plano. Ahora, esta es una estación, su caja es así, nosotros lo abríamos y adentro estaba la estación guardada de cierta forma. Así como el teodolito tenía una posición única de guardado, la estación también tiene una única posición de guardado, porque está acolchonadito para que cada parte esté preciso a su medida, o sea, para que no se mueva y en el transporte no sufra golpes ni nada de eso. Es un instrumento delicado y también costoso, por lo que es de mucho cuidado. Y siempre que guardaban ustedes en el campo, nosotras, las auxiliares, teníamos que verificar que estuviera guardado de una forma correcta. Y nuevamente, para facilitarse eso, las estaciones tienen marcas. En este caso era un puntito amarillo y decía, este puntito amarillo tiene que estar arriba. Entonces de esa forma se garantizaba que estaba guardado en la forma en que debe estar guardado. Entonces, también la estación acá tiene la asa, ¿ven? Entonces ustedes pueden llevarlo con una mano, pero nosotros hacíamos que sí o sí pongan su otra mano en la base nivelante. ¿Por qué? Porque a veces una mano no es muy segura, necesitamos que estén las dos. Algunas veces algunos se pueden caer, a veces eran terrenos inclinados, entonces con una mano solamente ya lo soltaban y rodaban, pero si estaba con las dos podrían amortiguar algo. En fin, entonces la asa también nos sirve para llevar nuestra estación encima del trípode, y mientras nosotros estábamos sujetando con el tornillo de fijación, les dije, ¿verdad? La estación o el equipo junto con el trípode tienen que ser uno, y eso se lograba ajustando el tornillo de fijación. Entonces mientras pasaba esto, nosotros agarrábamos de la asa para que no se moviera. Ya había que ser muy cuidadosos. Ahora, ya, hasta acá habíamos visto el tornillo de fijación se une a la base nivelante, a la plaquita metálica. ¿Ya? Encima de la placa estaban los 3 tornillos calantes. ¿Y cuál era la función que tenían estos tornillos calantes? En primera instancia, lo primero que se hacía era ver que los tornillos estuvieran en la mitad de su recorrido. ¿Por qué? Porque estos tornillos, cada uno se puede mover, y cuando se mueve el tornillo puede hacer que sube o baje ese lado de la base. Entonces, ese movimiento es limitado, ¿ya? Y podría ocurrir que al ser un terreno muy inclinado, algunos necesitaran que un tornillo estuviera más arriba o más abajo. Pero al principio, para no tener problemas, sí o sí teníamos que garantizar que el tornillo calante estuviera a la mitad de ese recorrido, ¿ya? Muy bien. Luego de fijar eso, solamente para ver que el tornillo esté a la mitad, nosotros clavamos una patita, ¿ya? Se clava solo una pata al inicio. Y luego, ¿qué se hace luego? Luego se veía, aquí está, por acá está viendo, que es la plomada óptica, está viendo el terreno. Entonces podía ser que la plomada óptica pudiera tener la luz
cruz pilar, o también podría tener estos círculos concéntricos, y entonces había que hacer coincidir este puntito con el círculo concéntrico, con la cruz pilar, el punto marcado en la estaca, el punto del terreno en donde nos queremos estacionar. Y para eso nosotros hacíamos un movimiento conocido como avión. ¿Qué pasaba? Una pata, normalmente la que está al frente, una pata está bien clavada en el terreno y las otras dos no. Entonces ustedes lo movían, bueno, la alzaban, la movían, lo ubicaban de tal forma que por el eje óptico yo pueda ver que estos dos coincidan. Entonces ese movimiento se conoce como avión. Luego de hacer eso, luego del avión, luego de mover, luego de garantizar que mi eje vertical pase por mi punto de terreno representado en la estaca, clavaban las otras dos patas. Entonces ahí ya no íbamos a mover más el trípode. Ahí se va a quedar el trípode. El trípode ya está bien posicionado. Ahora había que garantizar el calado del nivel esférico. Así es el nivel esférico. El objetivo del calado del nivel esférico es que esta burbujita esté dentro de este aro dorado. Eso es el objetivo. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, para eso, ustedes movían las patas. Y un método rápido para poder meter esta burbujita dentro del círculo dorado era hacer este movimiento. Lo que hacían al principio era mover dos patas. Podían mover esta y estas dos, y hacer que la burbujita, que es el círculo azul, esta burbuja, esté al frente de la tercera pata. Entonces eso hacían, movían las dos patas para que la burbuja esté al frente de la tercera pata, y luego movían esta otra, la otra pata que no habían movido, y hacían que el círculo ingresara, perdón, que la burbuja ingresara en el círculo. De esa forma lograban el calado del nivel esférico. Movían dos patas al inicio, que esté al frente, movían la tercera pata y ya entraba la burbuja. Ese era el primer paso. Luego hacían el calado del nivel tubular. Aparte de, hasta ahora, para el calado del nivel esférico, ustedes manipulaban las patas del trípode, ¿ya? Ahora, para el calado del nivel tubular, ahora sí, utilizábamos los tornillos calantes o tornillos nivelantes. Esos que verificábamos que su recorrido estuviera a la mitad. Esos movíamos. ¿Cómo lo hacían? Al principio coincidían, bueno, hacían esto. Hacían que el anteojo estuviera perpendicular a dos tornillos, estos dos tornillos. ¿Por qué? Porque si hacían esto, el nivel tubular estaba paralelo a estos dos ejes. Este es el nivel tubular acá en este gráfico. Este es el nivel tubular en la estación. ¿Ven? Así. ¿Y cuál era el objetivo? Esta es una burbuja más grande, ¿verdad? Esta burbuja tenía que estar entre unas dos rayitas. Estas dos rayitas eran como el círculo dorado. La burbuja tenía que estar entre esas dos líneas. Entonces, para eso ustedes manipulaban estos dos tornillos calantes que estaban paralelos al nivel tubular y perpendiculares al anteojo. Ustedes movían los dos en simultáneo, pero en sentidos opuestos. ¿A qué me refiero? Si el movimiento de A era de esta forma, el movimiento del otro tornillo calante, ¿ve?, iba a ser de esta forma, en sentidos opuestos, pero simultáneamente. Entonces así conseguía que la burbuja se moviera. Una vez hecho esto, así, hacían el otro movimiento, que era girar 90 grados el anteojo, ¿verdad? Todo esto, bueno, cuando el anteojo se mueve, la lidada también. Todo esto se iba a mover 90 grados, iba a ser paralelo a este otro
tornillo, el tornillo ese que no habíamos manipulado hasta entonces, ¿verdad? El otro tornillo, el no manipulado, se movía, este solito aquí, ¿ven? Aquí movíamos dos en simultáneo. Vean la posición, lo giraban 90 grados, así, y movían el otro tornillo. Al mover este otro tornillo, otra vez el nivel, esta burbuja tenía que estar entre estas dos líneas. Hecho esos dos, garantizábamos que los ejes verticales estén en el terreno y que también sean perpendiculares a los otros ejes. Luego de haber hecho todo esto, verificábamos tres cosas. Uno, que el nivel tubular esté calado, la burbuja entre las dos líneas. Luego observamos el nivel esférico. Después de hacer todo este movimiento, la burbuja debería estar sí o sí en el, ¿cómo se llama? En el círculo dorado, sí o sí. Y esta vez más centrado. ¿Por qué? Porque ya se ha centrado bien el eje vertical. Y también teníamos que verificar que en nuestro eje óptico que siga ya sea este círculo concéntrico o la cruz biliar en el punto en el que queríamos estacionarnos. Estos tres teníamos que verificar para decir que ya habíamos terminado. Entonces podían ocurrir dos cosas. Lo que ocurría es que este no, tiene que estar bien centrado, pero podía ocurrir que este ya no, que este sí se hubiera movido, que se hubiera desplazado. Entonces lo que podían hacer en esos casos era volver a desatornillar el tornillo de fijación y moverlo un poquito, no debería estar muy lejos, ¿verdad? Y volverlo a enganchar y fijarse otra vez de que esté bien centrado. Ese era un método. Si no, podían volver a estacionar, pero había esta posibilidad por si acaso, pero con mucho cuidado, claro, eso sí. Ahora en este video veamos un poco de cómo se hacía. Ahí está, por si acaso, cuando pongan el trípode no puede estar ni muy estrecho ni muy que ocupe mucha área, porque podían tropezarse. Este es inestable, tenía que ser una distancia equilibrada para que tengan la facilidad de trabajar, de moverse alrededor y de que sea estable. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Aquí está. Bueno, veamos. Este es el trípode. Así lo cargaba. Tenía igual la estación, bueno, en este caso la estación, su maletín de transporte y el trípode. Cómo se lo montaba. Lo primero era establecer el punto del terreno en donde nos íbamos a estacionar, ¿verdad? Este punto es muy importante. Por si acaso, la estaca no podía estar así. Les pedíamos unas estacas algo grandes, es verdad, pero también les pedíamos un combo. ¿Por qué? Porque la estaca no podía estar suelta. Acá si yo viniera, puedo agarrar la estaca y botarla por donde yo quiera, ¿verdad? Y arruinaría todo el trabajo que seguramente habrán hecho. Pero al tener el combo, el martillo, que también se les prestaba si no traían, era garantizar que la estaca esté bien plantada en el terreno y de que no venga alguien y lo agarre y lo bote. No, aparte de que también les decíamos que la estaca tenía que estar muy próxima al suelo, muy próxima, o sea, casi al ras, pero no así. Ya, dejémoslo así. Luego de poner la estaca, soltaban el trípode. ¿Ven? No lo he ajustado bien. Bueno, ya. Tenía sus cinturones, claro. Y se abría de esta forma. ¿Ven? Una pata, normalmente lo estiraban y luego las otras dos. Tratar de que sea lo más estable. Ahí está. Y estos tornillitos permitían que nuestro trípode se alargue o se acorte, por si acaso. ¿Por qué está esta altura? Esta altura de alargue depende del tipo de instrumento que vayan a estacionar. Como la estación es algo grande, normalmente era hasta la altura del pecho, o sí, al pecho, y a veces llegaba hasta la barbilla dependiendo del equipo, como dije. Pero
esta altura es variable. Eso también influye la estatura del operador y la altura del instrumento. Aumentemos un poquito. Ahí está. Fijaba las tres patas, ahora solo la está fijando suavemente para que no se mueva así de un tirón. No, solamente está estabilizando. ¿Ya? Todavía no ha fijado nada. Ahora está viendo que esta base sea lo más horizontal posible, ¿verdad? Aquí, antes de abrir el equipo, tenía que haber tirado una piedrita, poner una plomada para garantizar que el trípode está cerca del punto que se quiere, en donde se quiere estacionar, ¿ya? Ahora sí, sacaba el instrumento, lo agarraba de la asa y lo instalaba, lo ponía encima. Por si acaso, esta base del trípode y esta plaquita que tiene el equipo tienen una forma, y esa forma normalmente es la misma y tienen que coincidir. Por si acaso, es una forma triangular, entonces si es triángulo, encima del triángulo tenían que estar puestos de una misma forma, por si acaso. Ahora está agarrando o poniendo el tornillo de fijación, pero tenía que agarrar el lazo. Muy bien, ahora acá lo está poniendo la batería porque este es un equipo electrónico, ¿verdad? Pero en un teodolito, por ejemplo, no existe este paso, ¿verdad? Y ahora, luego de haber montado el equipo, tiene que cerrar sí o sí la caja, por si acaso. La caja es muy importante, es el maletín en donde se transporta. Y esto observamos mucho en el terreno, que tenían que cerrar la caja. Ahora va a ser el estacionamiento. Sigue ahí. Ahí está. Eso es lo que les decía. El eje del equipo, el eje vertical, tiene que pasar por nuestro terreno. Ese es el punto de estación. Ese es el objetivo en esta parte. Hacer que el eje vertical pase por el punto de estación. ¿Cómo lo va a hacer ahora? No, aquí. Ahora sí. Aquí está. ¿Está fijando? Bueno. Acá debería quitarse los lentes y graduar la visión para poder ver directamente, por si acaso. Se puede graduar. Ahora sí, esto es lo que sucede en el eje óptico. Existe la cruz filial y quiero centrar esta intersección en el punto de estación que debería estar representado en la estaca. Digamos que está ahí. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Primero va a fijar una pata, ¿verdad? Y luego las otras dos, que no está bien que lo haga así por si acaso. Bueno, las otras dos debería moverlo y hacer que coincidan, ¿ya? Una pata fija y aquí debería estar él moviendo estas otras dos con el movimiento del avión. Garantizar que esta cruz filial pase por el punto de estación. Una vez hecho eso, va a fijar las demás patas, las otras dos, ¿verdad? Y listo. Ahora sí están bien fijadas. Ahora sí el eje vertical está pasando por el punto de estación. Ahora hay que garantizar la verticalidad de nuestro eje vertical. Y eso es con la nivelación. Ahora. Ahí está el nivel esférico. Por encima de los tornillos calantes está la base nivelante. En la base nivelante está el nivel esférico. Y acá arriba está el nivel tubular. Estos dos tenemos que calarlos y así garantizamos la nivelación de nuestro equipo. Ahora, para garantizar que la burbujita esté dentro del círculo dorado, vamos a manipular las patas del trípode. No vamos a moverlo, vamos a manipular haciendo que se estire o se alargue, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Entonces va a soltar un tornillo y va a mover dos patas para hacer que la burbuja esté perpendicular a la otra pata y mover la otra pata para que entre la burbuja. ¿Ven? Así. Una vez hecho eso, va a fijar bien los tornillos y va a volver a verificar. No,
Ahora lo que va a hacer es el calado del nivel tubular. Entonces, al principio solo vamos a manipular 2 tornillos calantes, verificando que su eje, bueno, que el anteojo esté perpendicular a ellos y el nivel tubular paralelo a estos 2 tornillos. ¿Ven? Se va a mover a medida que lo mueva, debería moverlo simultáneamente en sentidos opuestos, se va a mover y luego lo va a girar 90 grados y va a mover el tercer tornillo. Una vez hecho eso, se fija si otra vez el punto de estación está en el, perdón, si esta intersección está en el punto de estación. Si no, puedes soltarlo, puedes soltar el equipo. ¿Ven? Ahí está este tornillo que une el trípode con la estación, lo desajusta y viendo va a volver a posicionarlo ahí y así acabaría su estacionamiento y listo. Ahora, ¿qué sucede? Pueden ocurrir que nuestra estación tenga errores. ¿Por qué va a pasar eso? Va a suceder porque seguramente nuestros ejes no son perpendiculares entre sí, ¿ya? Ahora, ¿qué debe pasar? Lo primero es que tenemos que entender que el eje de colimación, este de acá, Z, debe ser perpendicular al eje horizontal. Estos 2 ejes de acá son perpendiculares, tienen que ser perpendiculares. Otra regla es que este eje horizontal, este de acá, tiene que ser igual perpendicular al eje vertical y también que este eje vertical sea absolutamente vertical. Y nada más, esas 3 reglas tienen que cumplir. Si no se cumplen esas 3 reglas, entonces hay errores. Y esos errores se deben a la falta de perpendicularidad entre los ejes de nuestro teodolito. Uno de ellos es el error de colimación y sucede cuando nuestro eje de colimación no es perpendicular al eje horizontal, entonces no está. ¿Y qué hacían en cambio? Lo que hacían era verificar si existía ese error. ¿Y cómo lo hacían? Colocaban un punto de estación M, ustedes estacionaban en M y fijaban otros 2 puntos equidistantes, un punto O y un punto N. Estaban en una sola línea. Estos 3 puntos están en una sola línea y son equidistantes, M de O y O de N, ¿ya? Luego de estacionarse acá y fijar estos otros 2 puntos que están en la misma línea y son equidistantes, ustedes se movían a O, el punto central, y observaban a M y hacían un vuelco de campana. Acá quiero que entiendan que el vuelco de campana es un movimiento de 180 grados y de 90. Han visto que la lidada se puede mover en el plano, ¿verdad? Entonces, si yo veía a M, si yo daba un giro de 180 grados, debería estar viendo a N, pero el anteojo se mueve independientemente, ¿verdad? En el eje vertical, entonces igual lo movían unos 90 grados para poder ver a este punto. ¿Y qué pasa? Normalmente sucede de que el punto N, o sea, yo estoy en O, veo a M, 180, debería ver a N, ¿verdad? Al primer N. No ocurría esto. Hay otro punto en donde le vamos a poner N'. Hay una diferencia de N's. Entonces, eso quiere decir que hay una abertura, un ángulo de error. Este es el error de colimación. Es este ángulo. ¿Por qué? Porque esta N y esta otra N no coinciden. Hay una abertura de error. Este ángulo es el error de colimación. Y así lo verificamos en campo. El otro error es el eje de inclinación y se debe a que hay una desviación entre el eje horizontal y el eje vertical. Se ve que no son perpendiculares, hay una diferencia. ¿Y cómo se hacía? Normalmente lo que hacían era observar un punto elevado. Este punto elevado voy a ponerlo acá como M. Y son normalmente en una estructura, en una edificación, etc. ¿Y qué es lo que hacían? Se estacionaban, ¿verdad?, en un punto cualquiera, observaban este punto M
por si acaso lo marcaban, aunque fuera un lugar alto, lo identificaban y teniendo ese punto observado, bajaban hasta llegar a otro punto P. Este punto M y este punto P están en una misma línea. Los dos son visibles por si acaso, muy visibles, tienen que verlo. Entonces hacían un vuelco de campana y observaban otra vez a M, al punto de arriba, y bajaban al punto P como su segunda lectura. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que la P de aquí, esta P tenía que ser igual a esta otra P, ¿verdad? Han bajado en la misma recta, pero no sucedía eso. Entonces ustedes, por ejemplo, marcaban el punto P por acá y luego volvían a ver y el punto P estaba por aquí, entonces quiere decir que hay una abertura, hay un error. Ese error es el error de inclinación. Y el último, el error de calaje. Acá teníamos que garantizar que había verticalidad en nuestro eje vertical. Este error se debe a la desviación entre la línea de la plomada y el eje vertical, como se muestra acá. Aquí, cuando ustedes han visto por la plomada óptica que el eje vertical iba a pasar por ese punto, ustedes garantizaban que la plomada coincidía con el eje vertical. Por si acaso, los dos tienen que estar en la misma posición. Si no están en la misma posición, entonces hay un error, hay una inclinación. Este sería el error de calaje. Y simple, lo que hacían era garantizar que el eje vertical pasara por este punto, ¿verdad? Por un punto fijo, un punto representado en el terreno. ¿Y qué sucedía? Nosotros para verificar eso hacíamos un procedimiento especial, que era así. Este de acá es una plomada láser, por si acaso. Es una estación, hemos estacionado la estación en un punto y pusimos una hojita, una hoja cuadriculada, y mi compañera marcó un punto en la hoja. En este punto por este punto está pasando la plomada láser o la plomada óptica si fuera un teodolito. Entonces ya hemos marcado, ya está pasando, ahí está la plomada láser o la plomada óptica. ¿Qué sucedía? Girábamos el teodolito, 360 grados, hacíamos que girara totalmente, lo girábamos lentamente y observábamos que este punto, el láser, no se moviera. ¿Ven? No se ha movido, ¿verdad? Entonces no había error de calaje. ¿Qué podía pasar? Que este punto sí se moviera y al hacer el giro de 360 grados seguramente iba a dibujar un circulito, algo pequeño pero un círculo, y ese es el error de calaje. Ahí el instrumento no se puede arreglar. Con el error de colimación y el error de inclinación hay un procedimiento para poder tratar de subsanar el error. Pero en el caso del error de calaje no hay esa posibilidad. Entonces un técnico, un especialista en este tipo de instrumentos tendría que arreglarlo. Esto era algo que escapaba de nuestras manos y era el error más importante. Había que verificar que no existiera ese error. Si existía, entonces nuestro equipo ya no podríamos utilizarlo hasta que esté arreglado. Y así terminamos de ver todas las generalidades del teodolito.